La noticia se conoció en las primeras horas de esta tarde y verdaderamente fue una bomba. Una decisión judicial del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina decidía suspender los comicios en las provincias de San Juan y Tucumán, dos de las provincias que el próximo fin de semana acudían a las urnas. Una implicancia estrictamente técnico desde lo jurídico, de altísimo impacto en la política, con un final absolutamente impredecible, Marcelo. Bueno, ha generado realmente un cataclismo, un terremoto político, esta decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en las primeras horas de la tarde, donde suspende, en principio, suspende por ahora las elecciones en San Juan y en Tucumán. ¿Por qué decimos por ahora? Porque es una cautelar. Acá no hay un fallo, es una decisión que toma la Corte Suprema de Justicia, previendo que en pocos días más ha trascendido que antes de fin de mes estará resuelta la cuestión de fondo, porque se trata nada más y nada menos que de elecciones generales en estas provincias, junto con otras 3 provincias que iban a tener elecciones y que van a tener elecciones este próximo fin de semana allí en San Juan. ¿Cuál es el tema fundamental en San Juan? En San Juan y en Tucumán, por sobre todas las cosas. La oposición en esas provincias había presentado varios recursos, 4 por lo menos en San Juan y otros tantos en Tucumán, porque decían que tanto el gobernador Uñac como el que era el gobernador allí, Mansur, en Tucumán, se habían excedido en la cantidad de reelecciones que tenían. Incluso Juntos por el Cambio en San Juan tiene un aliado que es muy importante y trascendental, porque está haciendo declaraciones en este momento, es nada menos que José Luis Gioja. José Luis Gioja, que era el rival, militando hoy Gioja en el kirchnerismo y Uñac más cercano al albertismo, el rival de Uñac en San Juan, está diciendo: la Corte de Justicia de la Nación está sosteniendo, ahí lo vemos a Gioja, lo que hemos dicho nosotros aquí en San Juan, que no podía Uñac forzar una lectura aparentemente contradictoria de lo que indica la Constitución en esa provincia. Fíjense ustedes, esta medida cautelar está basada básicamente en los periodos que tuvieron tanto Uñac como Mansur, tanto como vicegobernador como gobernador, y fueron contabilizados. En San Juan, por ejemplo, Uñac se cree que va por el 4º mandato cuando él considera que va a ir por el 3º, porque se está contando en definitiva el primero que tuvo como vicegobernador, nada más y nada menos que con Gioja. Y Mansur y Jaldo, quien ahora es candidato en la provincia de Tucumán, se fueron alternando ambos como candidatos y como gobernador, en definitiva, gobernador y vice desde el 2007 a la fecha, con que ya se considera, y es lo que está viendo en este momento la Corte Suprema de Justicia, que Mansur iba por el 5º mandato cuando ya estaba violando una propia interpretación de la Constitución. Marcelo, en cada una de esas discúlpame, provincias. te interrumpo para ponerme en alguien que no conoce demasiado el tema. Estos recursos primero fueron presentados en las Cortes Provinciales y las Cortes Provinciales rechazaron la presentación de quienes se entendían se excedían en los mandatos consecutivos aprobados por las constituciones provinciales y no se cumplía el sentido de la periodicidad. ¿Esto es así? Exactamente. Cuando ellos no obtuvieron una respuesta favorable y entendiendo que la administración de justicia tanto de la provincia de San Juan como la de Tucumán han sido como cooptadas por los poderes políticos, se fueron a la Corte Nacional. Claro. Algo que ha generado también, a partir de lo que he leído, no por mis conocimientos jurídicos, fuertes críticas de muchos constitucionalistas, entendiendo que la Corte Nacional no tiene competencia en cuestiones provinciales. Bueno, aquí la biblioteca está dividida. Hay algunos constitucionalistas más cercanos al gobierno nacional que están diciendo, como Barcesat, esto que estás manifestando vos en este caso, que hubo una injerencia además, y políticamente el gobierno nacional está diciendo que tuvo una injerencia que no podía realizar la Corte sobre estas decisiones en cada una de las provincias. Hay otros que están sosteniendo lo contrario. Y la Corte, atención con lo que ha dejado trascender en las últimas horas, incluso el juez Rosati, el presidente de la Corte, que hoy al mediodía en la Cámara de Comercio Norteamericana decía: nosotros no vinimos a ser amigos aquí a la Corte, sino a hacer que se cumpla la Constitución. Un poco ya estaba adelantando este fallo que él había firmado, esta decisión, digo,
que él ya había firmado y que se conoció en las primeras horas de la tarde. ¿Qué se está poniendo como ejemplo? Que esto no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que ahora estamos ante un revuelo muy importante en un proceso electoral que puede terminar con el gobierno ratificado o no a nivel nacional. Te cuento, esto es muy importante. Ya tomó una decisión parecida o similar en el 2013 cuando no le permitió a Gerardo Zamora que se presentara nuevamente, y lo hizo 4 o 5 días antes de la elección. Lo hizo en Río Negro con Alberto Bretilnec y también lo hizo en La Rioja con Sergio Casas. Lo de Zamora, de Santiago del Estero, fue en el 2013 y los otros casos, uno en el 2015 y otro en el 2019, con lo que ya hay antecedentes de que la Corte se ha manifestado en este sentido. Y lo último, porque una de las cosas que se le está criticando a la Corte es ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, hace poco menos de 15 días está señalando la Corte que recibieron los oficios para tomar en cuenta esta decisión que se conoce ahora. También está adelantando, tratando de sacarle la gravedad institucional a esta situación, que antes de fin de mes podría estar la situación de fondo ya resuelta por la Corte. Pero no explicárselo a los sanjuaninos, a los tucumanos, que en 4 o 5 días tenían que ir a las urnas, ¿no? Claro, bueno. Y la situación que se plantea respecto de la elección de otros cargos, porque los que están observados, por quienes entienden no se está cumpliendo el mandato que te permite en la Constitución la reelección, hay intendentes que no tienen nada que ver en esto. ¿Y qué se hace ahí? Bueno, en San Juan están diciendo, lo dijo el vicegobernador hace un rato también, que van a elecciones el próximo domingo en las comunas. Claro, porque allí se elige, sin la categoría de gobernador. ¿Sabes qué hizo Zamora en el 2013? No. Bueno, colocó directamente a su mujer, Abdala. Claro. A Claudia Abdala, que se transformó en la gobernadora. Esas elecciones se realizaron casi a fin de año del 2013 y ganó el oficialismo. Es decir, Zamora no podía, postuló a su mujer y terminó ganando a su mujer. Ha hablado Guado de Pedro, el ministro del Interior, creo que ya lo tenemos, Fernando. Vamos. Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La nación argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene. Se trata de partidos políticos provinciales, cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las Cortes provinciales. Esto lo debe resolver la justicia electoral provincial. Estamos frente a una virtual intervención federal de 2 provincias argentinas. Esta decisión que se tomó el día de hoy arrasa las instituciones de la democracia y genera incertidumbre al electorado, a los partidos políticos y sobre todo a la sociedad y al pueblo tucumano y al pueblo de San Juan, porque es una resolución de forma indefinida. Ministro de Pedro, seguimos con más reproducciones, Marcelo. Sí, déjame decir una cosa. El kirchnerismo a nivel nacional está animando a los... Valdés acaba de hacer declaraciones, diputado Valdés, que junto con los legisladores de San Juan y Tucumán le van a pedir juicio político a toda la Corte. Pero el kirchnerismo en San Juan está alentando este fallo, porque es lo que le conviene en San Juan. Es decir, todo es relativo desde el punto de vista en lo que es, desde donde se lo mire, políticamente hablando. Me corregirás, pero hoy no estaba reunida la Comisión de Juicio Político contra la Corte en el Congreso. Claro, y allí surgió todo esto también. Y en el medio de esa reunión surge esto. Claro, exactamente. Claro. Bueno, el revuelo es muy importante, ya hay mucha inestabilidad en el ánimo político en la Argentina, y este fallo, esta decisión de la Corte viene a agregar un poco más de incertidumbre, más allá si tiene o no tiene la razón. Bueno, lo que pasa es que la Corte no tiene la culpa, ¿no?, de esa cuestión, más allá de ser un órgano político, de que estemos viviendo en un grado de inestabilidad permanente. Algún día vamos a tener que aprender en la Argentina de que hay que respetar directamente lo que dicen las constituciones, tanto de la provincia como de la nación. En San Juan, y lo está diciendo el mismo Gioja, dice, bueno, no se cumplió, nosotros creíamos que no se cumplía la Constitución en San Juan, por eso fueron a la Corte Nacional y se ha resuelto esto. Uno de los primeros que salió fue el presidente de la Nación, lo hizo a través de un hilo en Twitter. Veamos
lo que escribía el presidente de la Nación, es una clara intromisión en el proceso democrático, más o menos en la línea de lo que está hablando Guado de Pedro, y la autonomía de las provincias. La Corte Suprema se alineó, acá viene la cuestión política, la crítica política con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán. Aquí hay que agregar que junto con Salta, Tierra del Fuego y La Pampa, el oficialismo creía y cree considerablemente que iban a tener triunfos que iban a generar un ánimo permeable en favor del oficialismo de cara a este proceso electoral. ¿Cómo le responde la oposición? Bueno, Patricia Bullrich, una de las precandidatas que tiene Juntos por el Cambio, el PRO, más que nada, y Juntos por el Cambio a nivel nacional, dijo, les frenamos. Se arrogó ella, desde Juntos por el Cambio, haber hecho las presentaciones en estas dos provincias. Les frenamos las reelecciones a Mansur Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias quisieron violar sus propias constituciones y la Corte los puso en caja. Con nosotros esto no pasará.